¿Sabías que con Primavera Risk Analysis puedes registrar y gestionar los riesgos de tus proyectos y asignar aquellos que impactan en plazo y costo? Este poderoso software te permitirá analizar y visualizar tu cronograma e integrándolo al registro de riesgo que te permita ejecutar la simulación para ver los posibles impactos en tiempo y costo. Además, podrás comparar los escenarios antes y después de aplicar las medidas de mitigación para una planificación más estratégica y efectiva. Acompáñame y descubre cómo sacar el máximo provecho al Primavera Risk Analysis. Vamos a ver justamente el software. Este es el Primavera Risk Analysis, es el software del análisis de riesgo que trabaja integradamente con el Primavera. O sea, todo lo que es el Primavera lo podemos abrir en este software que es el Primavera Risk Analysis, software especializado justamente para hacer análisis de riesgo de cronograma. No solamente se puede abrir el Primavera, sino también podemos abrir, como ustedes pueden ver, el MS Project que está por acá. Podemos abrir un MS Project y se puede hacer un análisis de riesgo de cronograma en MS Project desde el Primavera Risk Analysis. Como ustedes pueden ver, acá está el cronograma con todas sus actividades y por acá tenemos lo que son las duraciones. En el lado derecho ustedes pueden visualizar lo que es el diagrama de Gantt, justamente visualizando lo que es asociado a cada una de las actividades. De acuerdo a la duración, las barras van a ser más extensas, las duraciones más pequeñas van a ser más cortas las barras, ¿cierto? Tenemos la fecha de inicio, tenemos la fecha de finalización y lo interesante aquí es que justamente cada una de estas actividades, por ejemplo, tienen asociado ya los tres puntos que es el escenario mínimo, el más probable y el máximo. Es decir, por ejemplo, si por ejemplo esta actividad que es la A120 tiene una duración estimada de 18 días, esos 18 días estamos diciendo que vendría a ser el escenario más probable con un escenario mínimo de 16, ¿no? Que puede haber un adelanto de 2 días, o sea 16, o se puede presentar un atraso de 4 días. Estos tres puntos para todas las actividades de este proyecto justamente está representada mediante una distribución de probabilidad. ¿Y cómo podemos ver ello? Nos tenemos que ir a la parte inferior, justamente a la parte inferior, y ustedes entran aquí donde dice riesgo e incertidumbre. En este caso, estas son las incertidumbres, por ejemplo, para esta actividad A120. Me ubico en la A120 y me voy a la parte incierta. Esta sería lo que vendría a ser una incertidumbre asociada a esa actividad donde tenemos justamente una distribución triangular con sus tres puntos, ¿no? El mínimo, el más probable y el máximo, que justamente es la información que está en la parte superior. Y cada una de las actividades, por ejemplo, si me voy a la actividad A250, también tiene una distribución triangular asociado más que todo a las duraciones que se le ha asignado y sus duraciones mínimas y máximas y más probables, ¿correcto? Entonces, cada una de estas actividades ya tienen asociadas sus incertidumbres y asignado una distribución de probabilidad a las incertidumbres que justamente estamos mostrando a continuación. Lo que vamos a hacer en este momento, vamos a correr una simulación con mil iteraciones y vamos a ver la distribución de probabilidad justamente de la variable de salida. En este caso, para ejecutar una simulación, me voy a la parte de arriba y vemos que acá hay un dado. A ese dado le van a dar clic y va a aparecerle esta pantalla. Vamos a analizar esta primera simulación sin un registro de riesgos con 1000 iteraciones, tal como estamos viendo a continuación. Vamos a analizar y le vamos a dar completar. Cuando ustedes aplican la palabra completar, les va a salir justamente la distribución de probabilidad, la fecha final, su distribución y por acá vamos a ver los resultados o los estadísticos más importantes, que en este caso tenemos una media del 27 de abril del 2009 como fecha estimada, como fecha promedio estimada o fecha esperada. Un promedio sería el 27 de abril de 2009. Tenemos un escenario mínimo del 9 de febrero de 2009 y como una fecha máxima del 13 de julio del 2009. Esta vendría a ser la distribución de probabilidad de la fecha de finalización de este proyecto, lo cual se está viendo que es el 27 de abril de 2009. Para que ustedes puedan hacer un análisis con los análisis posteriores que vamos a hacer, que vamos a integrar un registro de riesgos, ustedes le van a dar al botón agregar la distribución analizar. Entonces le van a dar clic y automáticamente cuando ustedes colocan aquí
mostrar detalles, van a poder ver esta distribución. Lo que vamos a hacer ahora en adelante, vamos a registrar un registro de riesgo de nuestra matriz de riesgos y vamos a integrarlo al cronograma. Vamos a ver cómo los riesgos que tienen impacto en cronograma van a mover justamente esta distribución que están viendo en pantalla, que justamente la distribución sin registro de riesgo solamente tiene asignado las incertidumbres para cada una de las actividades, pero lo que queremos ver es cómo los riesgos externos se impactan en este cronograma. ¿Ok? Entonces voy a darle OK y me voy a ir justamente en la parte superior del Primavera Risk Analysis. Hay un cuadradito acá que dice registro de riesgo. Ustedes le van a dar clic y van a poder ver, observar que justamente tenemos un registro de riesgo que ya se ha justamente integrado. Ya hemos colocado el registro de riesgo justamente con qué objetivo, con el objetivo de poder ver cómo estos riesgos que vienen como insumo, vienen de la matriz de riesgos, vamos a hacer la integración con el cronograma. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los riesgos, tenemos los títulos de los diferentes riesgos y por acá tenemos la probabilidad de ocurrencia, tenemos el impacto en cronograma, el impacto en costo y el performance del proyecto. Tenemos 3 impactos y tenemos el score o el nivel de riesgos, como lo quieran ustedes denominar. ¿Cómo yo sé cuáles son los scores? Esto se puede editar si nos vamos a la parte superior donde dice, por ejemplo, edit, van a edit y entran a risk scoring, van a poder ver todos los supuestos de la probabilidad y la severidad, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia, que van del 0 al 100%, porque tiene que sumar 1 la probabilidad. Y por este lado derecho tenemos los impactos, ¿no? Que están definidos en 3 tipos de impacto, que es cronograma, costo y performance. Ok, acá está los escenarios cronograma, menor a 30 días, mayor a 30 días, mayor a 60, mayor a 90 y mayor a 180, y el costo menor a 500.000, mayor a 500.000, 1 millón, 1,5 millones y 2,5 millones. Estos son los impactos y de acuerdo a cada uno de los niveles, porque acá está muy bajo, bajo, muy alto, y las probabilidades que están desde muy bajo hasta muy alto, se van a definir justamente este mapa de calor. ¿Correcto? Entonces, lo que estamos visualizando aquí es que en el Primavera Risk Analysis nosotros podemos registrar los riesgos, definir el mapa de calor de acuerdo a la especificación o metodología de la empresa en la cual ustedes laboran, y de esa manera nosotros podemos customizar esta información de tal manera que te permita flexibilizar a las diferentes metodologías que se manejan en las diferentes compañías. Recuerden que hay diferentes metodologías de gestión de riesgos y el Primavera Risk Analysis justamente sirve para poder adaptarse a las metodologías o las diferentes metodologías que existen en el mercado, ¿correcto? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que se ha trabajado es el registro de riesgos, la probabilidad de ocurrencia, los impactos en cronograma, costo y performance, y me sale el nivel de riesgo. Si, por ejemplo, ustedes quieren variar la probabilidad de ocurrencia, acá tienen la opción para poder cambiar la probabilidad de ocurrencia, y definitivamente si cambia la probabilidad de ocurrencia va a cambiar el score. Y lo mismo también para el impacto en cronograma, que también lo pueden editar, el impacto en costo, que también está para editar, y el impacto en performance. Ahora, esto es importante mencionar que esta información viene de las matrices de riesgos que internamente el proyecto ha gestionado con todo el equipo del stakeholder del proyecto. Entonces, esta información viene de esa matriz, nosotros extraemos solamente aquellos que nos interesa que tienen impacto en costo y lo integramos en la matriz. La idea no es registrar todos los riesgos, sino los riesgos que específicamente nos interesan, que podrían impactar en el cronograma y en el costo del proyecto. Ahora, lo interesante aquí es, por ejemplo, es que este escenario, por ejemplo, este primer escenario de este primer mapa de calor se le denomina premitigado. ¿Por qué se le dice premitigado? Porque se supone que cada riesgo tiene una medida de mitigación, y cada medida de mitigación de alguna manera va a tener un impacto, ya sea a la probabilidad o al impacto. ¿Eso qué significa? Que un escenario actual con las medidas de mitigación se asume que va a reducir este nivel de riesgo. Este mapa de calor va a reducirse, que estamos viendo justamente en pantalla, con las medidas de mitigación propuestas, y eso va a afectar definitivamente al score de cada riesgo. Por eso es que ustedes, por ejemplo, visualizan que en un escenario premitigado tenemos esta información, y cuando se aplican las medidas de mitigación que están en esta zona, estamos viendo cómo el score se reduce.
¿correcto? Entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos un escenario, un cronograma con incertidumbre, con distribución de probabilidades triangulares. Eso acabamos de correr con 1000 iteraciones. Ahora vamos a hacer una simulación con los riesgos premitigados, es decir, que todavía no se le ha implementado una medida de mitigación. Veamos el impacto que tiene eso en el cronograma. Y luego veamos el escenario con el post mitigado, qué impacto genera cuando aplicamos medida de mitigación y cómo eso impacta de alguna manera, de manera más reducida, a nuestro cronograma de proyecto. Sigamos como antes de realizar justamente este análisis que les estoy comentando, vamos a ir a la parte que dice cuantitativa. Entren a la parte que dice cuantitativa y lo interesante aquí es que justamente te enumera la cantidad de riesgos, y te dice, ¿saben qué, señores? Ustedes estos riesgos tienen que decirme a qué actividad justamente está impactando, y a estas actividades, por ejemplo, este primer riesgo está impactando a estas 3 actividades, el segundo a esta actividad, y así sucesivamente va a ir. Nosotros tenemos que identificar a qué actividad va a impactar. Por ejemplo, si ustedes se ubican acá, ustedes van a poder visualizar que ustedes pueden marcar un check y acá está impactando en 4 actividades. Veamos este riesgo de por acá, esta actividad de acá está impactando a 3 actividades. Ustedes le dan check nomás a qué actividad. Entonces, eso sí tienen que trabajar con un experto en cronograma y con el director o con el gerente de proyecto, ¿no? Para ver qué actividades, qué riesgo impacta qué actividad. Porque de esa manera lo que estamos haciendo, señores, es justamente ver qué riesgo impacta en las actividades del cronograma. No todos los riesgos impactan a todas las actividades, sino impactan en actividades específicas. Entonces, con este comando del Primavera Risk Analysis, que se llama cuantitativo, yo voy a asignar aquellos riesgos en aquellas actividades que justamente tienen impacto del cronograma. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a proceder justamente a correr el escenario premitigado, que es el escenario donde aún no se aplican medidas de mitigación, son los riesgos que se asignan a las actividades. Vamos a simular nuevamente y hacemos la comparación con el escenario sin registro de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Vámonos a la parte que dice herramientas, acá donde dice tools, y vamos a darle clic. Vamos a darle clic donde dice construir un plan de registro de riesgos. ¿Ok? Entonces ahí en la primera parte van a irse a la primera opción, y en esta parte solamente yo quiero ver el escenario premitigado. Entonces lo post mitigado todavía lo desactiven el post mitigado. Vamos a hablar de estos riesgos y cómo impacta en el cronograma del proyecto de acuerdo a esta asignación cuantitativa. Le voy a dar donde dice construir, tienen la parte que dice construir y ya está. Correcto, entonces vamos a hacer una simulación. Ya está los riesgos impactados en el cronograma, tal como lo pueden ver. Acá ven algunos rojos. Estos rojos significan que son los riesgos que ya están impactando al cronograma. Vamos a irnos a la parte superior donde dice correr análisis de riesgo y vamos a correr nuevamente 1000 iteraciones. Vamos a darle completar. Cuando empiezas a cargar más información al software, definitivamente que va a ser un poquito más lento, ¿no? Entonces el software se va a volver más lento mientras le vamos cargando más información. Ahora hemos corrido, como ustedes pueden ver, tenemos la simulación de la fecha final en un escenario premitigado, ¿correcto? Y este escenario premitigado definitivamente que está desplazando la media. Ya estamos hablando de un 4 de septiembre, ¿correcto? Entonces estamos hablando ya de un desplazamiento, de un impacto del tiempo en el cronograma total del proyecto. Vamos a darle la opción acá, agregar análisis de distribución, y luego le vamos a mostrar el análisis de distribución para ver la comparación. Y miren, ve lo interesante que sale por acá. Ustedes pueden ver este cronograma, la parte, el azul significa el cronograma original y el rojo viene a ser justamente el cronograma con los riesgos impactados sin medidas de mitigación, por eso le decimos el premitigado. Entonces comparemos solamente el escenario, por ejemplo, la media, ¿no? La media. Por ejemplo, comparemos la media. Y veamos, por ejemplo, esto es lo que dice acá, ¿no? Las variaciones, ¿no? De 129, 162. Estamos viendo un desplazamiento, ¿no? En un primer momento habíamos hablado del 27 de abril, de la media, en un escenario sin riesgos, pero esto ya se desplazó a un 4 de septiembre. Estamos desplazando casi abril, mayo, junio, julio, agosto, casi como 4 meses aproximadamente. Entonces, lo que está pasando justamente es que existe una variación o un cambio en la modificación del cronograma por el impacto de los riesgos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que implementar medidas de mitigación. Esas medidas de mitigación lo que va a hacer es reducir la probabilidad del riesgo y el impacto va a ser mucho menor, de tal manera que me permita que esta curva roja la variación no sea tan pronunciada como ustedes están viendo de 129 días, sino sea menor. Entonces, ¿cómo trabajamos ello? Como les comenté hace un momento, voy a ir nuevamente a mi registro de riesgo.
Y en este registro de riesgo justamente está este cuadro que se llama medidas de mitigación. Esta medida de mitigación lo que está haciendo es reducirme o bien la probabilidad o bien el impacto. Por ejemplo, este primer riesgo estaba en un nivel de 56 en el mapa de calor y pasa a un nivel 1, porque justamente esta medida de mitigación lo que está reduciendo justamente es el cambio de la respuesta a este riesgo. Entonces los escenarios post mitigados, estos escenarios post mitigados se han reducido justamente por los efectos de estas medidas de mitigación, y eso lo que va a hacer justamente es impactar en el cronograma del proyecto de manera en menor variación con respecto a un escenario sin medidas de mitigación. ¿Cómo observamos ello? Vamos a la parte, dice, construir en herramientas, vamos a construir impacto, planes de impacto en riesgo. Hace un momento habíamos colocado solamente premitigado, vamos a desactivar esa opción y vamos a colocar que quiero analizar el escenario post mitigado. Le voy a dar construir y justamente se va a abrir un nuevo cronograma con el escenario post mitigado. Vamos a correr nuevamente 1000 iteraciones, como le hemos vuelto a hacer hace un momento. Volvemos a correr con 1000 iteraciones y le vamos a dar a analizar y completar. Entonces lo que estamos visualizando, señor, o lo que vamos a visualizar justamente es un cronograma impactado, pero con medidas de mitigación. Veamos. Vamos a hacer el análisis, vamos a hacer lo mismo que el caso anterior, agregar distribución y mostrarlas. Entonces, ustedes pueden visualizar justamente esta columna que está en el medio, que justamente es el escenario post-mitigado. Es el escenario post-mitigado, ¿correcto? Y ustedes pueden visualizar, veamos primero el estadístico, la media. Veamos la media, justamente la primera opción, o sea, el 27 de abril con el escenario pre-mitigado se iba hasta el 4 de septiembre. Pero con el escenario post-mitigado, o sea, aplicando medidas de mitigación, se va hasta el 22 de junio, que es vamos a decir, es más aceptable que el 4 de septiembre porque el impacto en los riesgos definitivamente que están generando una variación mayor. Entonces, lo que podemos visualizar es, por ejemplo, en un escenario pre-mitigado tengo una variación de 121 y con un escenario post-mitigado, luego de aplicar medidas de mitigación, tengo una variación de 55. Entonces, definitivamente que se tiene que trabajar en este caso un análisis costo-beneficio para ver si realmente las medidas de mitigación me están definitivamente reduciendo el plazo, y esa medida de mitigación, el costo de esa medida de mitigación debería ser mucho menor que el impacto que justamente está generando estos riesgos en un escenario premitigado. Se tendría que hacer un análisis costo-beneficio y ver si los costos de la medida de mitigación es mucho menor que el impacto generado por 74 días adicionales, ¿correcto? Porque definitivamente que los riesgos sí me van a generar impacto de 55 días, pero si yo le aplico medidas de mitigación, yo me estoy ahorrando estos 74 días. Entonces tenemos que hacer un análisis de beneficio de las medidas de mitigación con respecto a cuánto está costando estos 74 días para el proyecto, ¿correcto? Si las medidas de mitigación, el costo de las medidas de mitigación es menor al costo del impacto de estos 74 días, definitivamente tienen que aplicarse. Pero si los costos de medidas de mitigación sobrepasan al costo de los 74 días, definitivamente que no aplicamos medidas de mitigación, lo dejamos con el escenario premitigado y el proyecto sigue adelante, ¿correcto? Entonces, hasta aquí quería mostrar justamente la ventaja de usar el Primavera Risk Analysis, cómo se integra con el registro de riesgo y cómo podemos hacer análisis sin registro de riesgos, con registro de riesgos, con las medidas de mitigación y sin medidas de mitigación. Entonces, señores, espero que les haya agradado el software, la potencia que tiene el Primavera Risk Analysis y cómo integra los riesgos del proyecto con respecto al análisis de cronograma en impacto y costo. Muchas gracias.